Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a hacer una comparativa de aceites destinados a caja de cambio doble embrague con embrague bañado en aceite. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online comprolubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil, Redline y este modelo de Extreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. comprolubricantes.com. Las cajas de cambio doble embrague son a día de hoy las cajas de cambio más rápidas y efectivas que hay actualmente en el mercado. El primer fabricante que introdujo este tipo de cambio en un turismo de uso comercial fue Volkswagen con el Volkswagen Golf 4 R32 en el año 2003. A lo largo del tiempo muchos otros fabricantes han ido equipando este tipo de cambio automático en sus vehículos, como puede ser BMW, Porsche, Mercedes, Renault, Ford, Grupo PSA, etc. Todas ellas requieren de un mantenimiento periódico que a día de hoy se recomienda en torno a los 60.000 kilómetros. En este vídeo vamos a analizar distintos tipos de aceite para que puedas elegir el mejor aceite para tu caja de cambios. Voy a ir desgranando cada uno de estos aceites que he seleccionado para la realización de este vídeo, desde lo más básico, que va a ser la ficha técnica, así como también las distintas normas de homologación en donde cada uno de los fabricantes recomienda su uso, y luego en la última parte del vídeo vamos a ver concretamente qué tipo de compuestos, así como también qué tipo de bases ha utilizado el fabricante para cada uno de estos modelos de aceite. Comenzando por orden alfabético, vamos a empezar con el Ansoil DCT. Ansoil es un fabricante de origen estadounidense que desde hace algún tiempo ya se comercializa de manera oficial aquí en España. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante Ansoil: viscosidad cinemática a 100 grados 7,7, viscosidad cinemática a 40 grados 38,8, índice de viscosidad 171, punto de vertido, punto de congelación 58 grados bajo cero, punto de ignición 230 grados, punto de inflamación 244 grados, resultado en una prueba de extrema presión conocida como ASTM de 4172B, en la que se hacen girar 3 rodamientos sobre un rodamiento central para ver el diámetro de desgaste, da un valor de 0,41 y la viscosidad a 40 grados bajo cero da un valor de 8.822 centipoises. El fabricante indica que este aceite se puede utilizar en cajas de cambio de BMW, Chrysler, Grupo PSA, Citroën, Peugeot, Ferrari, Fiat, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan GT-R, Porsche, Renault, Grupo Volvo y Volkswagen Audi. Continuando por orden alfabético, pasamos al Castrol Trax Max Dual. En cuanto a la ficha técnica declarada por el fabricante, nos indica que el aspecto visual es color verde, densidad a 15 grados 0,838, viscosidad cinemática a 100 grados 7,2, viscosidad cinemática a 40 grados 35,5, índice de viscosidad 166, viscosidad Brockfield a 40 grados bajo cero da un valor de 7.500 centipoises, punto de vertido, punto de congelación 72 grados bajo cero y en cuanto al punto de inflamación 234 grados. Fabricante indica que este aceite se puede utilizar donde se requieran las normas de Audi, Volkswagen, Grupo Chrysler, Ford, Mitsubishi, PSA, Skoda y Volvo. Extreme VRT DCT DSG. Extreme es una marca de origen ruso, aunque todos sus aceites son producidos en Alemania por el fabricante Benol. Pasamos a la ficha técnica declarada por el fabricante: viscosidad cinemática a 100 grados 7,5, viscosidad cinemática a 40 grados 38, índice de viscosidad 169, viscosidad Brockfield a 40 grados bajo cero 8.900 centipoises, punto de vertido, punto de congelación 55 grados bajo cero y punto de inflamación 227 grados. El fabricante indica que este aceite se puede utilizar en distintas cajas de cambio doble embrague en donde se requieran las distintas normas que aparecen de BMW, Bugatti, Chrysler, Ford, Nissan, Ferrari, Mitsubishi, Porsche, PSA, Peugeot, Citroën, Grupo Renault, Grupo BAG y Volvo. Motul DCT-F.
El fabricante indica que su aspecto visual es color ámbar, densidad 20 grados, 0,845, viscosidad cinemática 40 grados, 33,8, viscosidad cinemática 100 grados, 7,3, índice de viscosidad 189, punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero y punto de inflamación 196 grados. El fabricante indica que este aceite se puede utilizar en distintas marcas en donde se recomienden las distintas normas de homologación que aparecen en el listado: Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo y Volkswagen. Ravenol DCT DSG. Ravenol es un fabricante de origen alemán que desde hace algún tiempo se ha introducido fuertemente en el mercado español. En cuanto a la ficha técnica, es bastante parca, ya que nada más que indica la densidad 20 grados, el aspecto visual y el punto de vertido, punto de congelación de 51 grados bajo cero. El fabricante indica que este aceite se puede utilizar en las cajas de cambio donde se requieran las distintas normas de homologación que aparecen en este listado, como son del grupo Audi, BMW, grupo PSA, Peugeot, Citroën, grupo Chrysler, Fiat, Ford, Renault, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volvo y grupo Bach. Redline DCT-F. En cuanto a la ficha técnica, el fabricante indica que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 8,09, viscosidad cinemática a 40 grados de 40,72, índice de viscosidad 177, punto de vertido, punto de congelación, dice que es inferior a 45 grados bajo cero, y en cuanto a la viscosidad profil a 40 grados bajo cero es de 85 poises. El fabricante indica que se puede utilizar en donde se recomienden las distintas normas de homologación de Volkswagen, Audi, BMW, PSA, Peugeot, Citroën, Ferrari, Mitsubishi, Ford, ZF, Porsche, Chrysler, Volvo y Mercedes-Benz. Por último, el aceite original del grupo Bach, con la norma más utilizada y más conocida dentro de las cajas de cambio automáticas con embragues bañados en aceite, la norma G052-182A2. Por desgracia, como viene siendo habitual en los aceites de este tipo o en originales, no hay publicada ningún tipo de información en cuanto a su ficha técnica, propiedades físicas, etc. Bien, y pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En lo que respecta a la viscosidad cinemática a 40 grados, son todos bastante parecidos, siendo el más viscoso el Ansoil Signature Series con una viscosidad cinemática a 40 grados de 39,95. En lo que respecta a la viscosidad cinemática a 100 grados, que es la más importante en este aspecto, pues también nuevamente son todos muy parecidos. Hay pequeñas diferencias, pero en el peor de los casos no llega a haber una diferencia ni siquiera de medio centistroker, siendo nuevamente en este caso el más viscoso el Ansoil Signature Series con una viscosidad cinemática a 100 grados de 7,8, y el menos viscoso de todos ellos es el Castrol Traxmax Dual con una viscosidad cinemática a 100 grados de 7,21. En lo que respecta a la concentración de azufre, aquí sí que hay más disparidad entre los distintos modelos que hemos analizado. Hay que tener en cuenta que por un lado la concentración de azufre viene dada directamente por la cantidad de aditivos que el fabricante ha utilizado en el aceite, aditivos antidesgaste y aditivos detergentes, así como también hay que tener en cuenta que el propio azufre en los aceites de transmisión, cajas de cambios, diferenciales, hace función de aditivo de extrema presión, así que es posible que en algunos casos, además del propio azufre que eleva la concentración, los aditivos utilizados, el fabricante haya podido utilizar aparte una concentración extra de azufre para aportar un plus de protección. Ansoil contiene 0,232, Castrol 0,113, Extreme 0,09, Motul 0,053, Ravenol 0,058, Redline 0,245 y el original del grupo Bach 0,075. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, en este caso no se ha utilizado en ninguno de los modelos. Si bien es cierto, el Ansoil Signature Series ha dado una parte por millón, quiero pensar que es un falso positivo. El fósforo, que es el principal aditivo antidesgaste y antioxidante, que sí que contienen todos los modelos de aceite analizados: 572 Ansoil, 415 Castrol, 259 Extreme, 389 Motul, 382 Ravenol, 612 Redline y 259 el original del grupo Bach. Como podéis ver, en algunos casos, algunos de los aceites contienen el doble que otros modelos. En cuanto al zinc, que también junto con el fósforo hace función antidesgaste, Ansoil contiene 12, Castrol no lo ha utilizado, Extreme 2 partes por millón, Motul 9 partes por millón, Ravenol 5 partes, Redline no lo ha utilizado y el grupo Bach tampoco lo utiliza. En cuanto al boro, es un aditivo que en los aceites de transmisión y caja de cambio y diferenciales hace función antidesgaste,
Ansoil 46, Castrol 40, Extreme 116, Motul 100, Ravenol 99, Redline 44 y el original del grupo Bach 134. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, Ansoil 2, Castrol no lo utiliza, Extreme 4, Motul 2, Ravenol 1, Redline no lo utiliza y el aceite original del grupo Bach tampoco lo utiliza. En cuanto al calcio, como norma general, su principal función es la de detergente y neutralizante, pero también hay algunos tipos de calcio que hacen función antidesgaste. Ansoil utiliza 255 partes por millón, Castrol 61, Extreme 103, Motul 76, Ravenol 83, Redline 253 y el original del grupo Bach 31. En cuanto al wolframio, así como también el titanio, no lo utilizan ninguno de los modelos analizados. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y ahora que ya conocemos las distintas normas de homologación que se recomienda el uso por parte del fabricante en cada tipo de caja de cambios, así como también las propiedades físicas en cuanto a viscosidad, así como también el paquete de aditivos, vamos a ver uno de los parámetros que para mí es uno de los más importantes y que muchas veces se queda un poco en el olvido, y es el tipo de composición, el tipo de base que ha utilizado el fabricante para la elaboración de los distintos tipos de aceite. Todos los tipos de base que los fabricantes utilizan para la elaboración del aceite se engloban en estos 5 grupos. El grupo 1 y 2 son los aceites que se conocen coloquialmente como aceites base mineral, son aceites muy sencillos, son los aceites que peor se comportan a bajas y altas temperaturas, los que se degradan antes, los que se oxidan antes y ciertamente pues también son los más baratos de producir. Las bases grupo 3 son las bases más utilizadas para la inmensa mayoría de los aceites, se conocen también como bases HC o bases hidrocraqueadas y pese a que algunos fabricantes insisten en llamarlos aceites sintéticos, pues la verdad es que oficialmente son aceites denominados semisintéticos. Las bases grupo 4 son las conocidas como aceites base PAO. Estas son las bases que mejor se comportan tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas, así como también son las bases más resistentes, y las bases grupo 5 son principalmente los ésteres. Cuando buscamos un aceite de calidad y un aceite que realmente sea 100% sintético, vamos a buscar siempre aceites que contengan la mayor concentración posible de base grupo 4 o base grupo 5. ¿Y cómo podemos saber qué tipo de base ha utilizado el fabricante para la composición del aceite? Bien, pues por un lado con la hoja de seguridad, en la que en la mayoría de los casos sí que aparece en mayor o menor medida el tipo de base utilizada, así como también con un análisis de laboratorio. Aquí tenemos por ejemplo la hoja de seguridad del Ansoil DCT. El fabricante indica que ha utilizado en torno a un 50-100% de aceite base PAO de las bases pertenecientes al grupo 4, así como también en torno a un 10 o un 25% de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar realmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, está muy próxima a la línea inferior. En este caso, cuanto más próximo, mayor concentración contiene. Esta cresta concreta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster perteneciente a las bases grupo 5. Hay otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se comprende en torno a 1150-1175, nuevamente señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster. Y por último, y no menos importante, la última cresta, la que se forma en 722. Aquí siempre va a ser muy determinante ver si supera o no la línea negra que he pintado, la línea gruesa, la línea de 10. Si la cresta está por encima, señal que la base predominante utilizada en la formulación del aceite es base HC grupo 3, y en este caso, como vemos que la línea supera notablemente la línea que he marcado en negro, es señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es base PAO perteneciente a las bases grupo 4. Aquí tenemos la hoja de seguridad del aceite Castrol Draxmas Dual. El fabricante indica que ha utilizado una concentración comprendida entre un 25 y un 50% de aceite base PAO, y nuevamente también indica que ha utilizado una concentración comprendida entre
un 25 y un 50% nuevamente de otro tipo de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Pasamos a la espectroscopia del Castrol. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, es una cresta muy pronunciada, señal inequívoca que este aceite contiene éster. También podemos ver la cresta pronunciada, la que se forma en torno a 1150, 1175 aproximadamente, y la última cresta, la que se forma en torno a 722, también nuevamente supera holgadamente la línea de 10, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Pasamos a la hoja de seguridad en este caso el modelo Extreme. En la parte alta ya podemos ver que el fabricante indica que ha utilizado en torno a un 70-80% de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4, así como también éster con una concentración comprendida entre un 10 y un 15%, y recordar que el éster pertenece a las bases grupo 5. En cuanto a los compuestos concretos utilizados en la formulación de este aceite, el fabricante indica que ha utilizado una concentración inferior a 55% de un tipo de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4, también otro tipo de compuesto, también nuevamente con una concentración inferior al 55% de aceite base PAO, nuevamente perteneciente a las bases grupo 4, también otra vez una concentración inferior al 55% de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. En este caso todo parece indicar que el fabricante ha utilizado para la elaboración de este aceite 3 tipos de PAO diferentes, y además indica que ha utilizado una concentración comprendida entre un 4 y un 15% de aceite base mineral. Pasamos a la espectroscopia. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, está tocando la línea de abajo, señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster, y muy posiblemente, así como indica el fabricante en la hoja de seguridad, en torno a un 10 o un 15%. Nuevamente también podemos fijarnos en la cresta, que se forma en torno a 1150, 1175 aproximadamente. Vemos que es muy pronunciada, posiblemente de las más pronunciadas de todos los aceites que llevamos visto hasta ahora. Nuevamente señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster. Y la última cresta, la que se forma en torno a 722, supera holgadamente la línea gruesa que he marcado en 10, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Pasamos a la hoja de seguridad. En este caso se trata de la hoja de seguridad del Motul. El fabricante indica, por un lado, que ha utilizado una concentración comprendida entre un 50 y un 100% de composición, de porcentaje. En este caso se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3, y también indica en otro apartado que ha utilizado nuevamente un compuesto con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, que nuevamente se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Pasamos a la espectroscopia. Podemos ver la cresta, que se forma en torno a 1750, que esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso sí que se eleva, pero notablemente bastante menos que los otros aceites que hemos visto anteriormente, el Ansoil, el Castrol y el Extreme. En cuanto a la cresta, que se forma en torno a 1150 aproximadamente, 1175, está alineada con la línea de 1, señal nuevamente de que el fabricante ha utilizado éster, pero una concentración muy reducida. Y la última cresta, y no menos importante, la que se forma en 722, está muy distanciada de la línea negra que he marcado en 10, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Pasamos a la hoja de seguridad del aceite para DSG del fabricante Ravenol. Indica un compuesto con una concentración comprendida entre un 40 y un 70%, se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3, y también indica que ha utilizado una pequeña concentración comprendida entre un 5 y un 10% de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Pasamos a la espectroscopia. Aquí podemos comprobar nuevamente en la cresta, que se forma en torno a 1750, que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso sí que hay éster, pero comparado con los otros modelos que hemos visto anteriormente, sin duda alguna es el aceite que menor concentración de éster contiene. También ocurre lo mismo con la cresta, que se forma en torno a 1150, 1175. Nuevamente hay una pequeña cresta elevada, pero es bastante menos pronunciada que los aceites que hemos visto anteriormente. Y la cresta, que se forma en torno a 722, está ligerísimamente por encima de 1, si bien es cierto que me acabo de dar cuenta que la línea que he marcado no es completamente recta, pero esto es señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite, así como indica el fabricante en la hoja de seguridad, es aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3, con una pequeñísima concentración de PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Pasamos nuevamente a una nueva hoja de seguridad. En este caso se trata del Redline DCTF. El fabricante indica que ha utilizado una concentración inferior al 75% de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Pasamos a la espectroscopia. Podemos comprobar que la cresta de 1750 contiene éster, es una cresta bastante pronunciada. También la cresta, que se forma en torno a 1150, 1175 aproximadamente, también es bastante pronunciada, junto con la de 1750. Esto es señal inequívoca que este aceite contiene
contiene éster perteneciente a las bases grupo 5. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722 pasa sobradamente en la línea negra marcada de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Y por último, el aceite original del grupo BAG, la cresta que se forma en torno a 1750, no llega a tocar la línea de 1, es señal de que sí que hay éster, pero una concentración muy reducida. También ocurre lo mismo con la cresta que se forma en torno a 1150 aproximadamente, hay éster, pero una concentración muy ligera. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722 no llega a tocar la línea de 1, señal que este aceite no contiene rastro alguno de aceite base PAO, sino que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados, la diferencia no es mucha, prácticamente están todos a la par. Si bien es cierto, en los resultados del análisis de laboratorio hay algunos modelos que son ligeramente más viscosos, otros son ligeramente menos viscosos, pero eso no va a influir para nada en el correcto funcionamiento de la caja de cambios. Incluso estoy convencido que dentro de 3, 4, 5 meses volvemos a comprar nuevamente muestras de cada uno de ellos y lo mandamos a analizar y han variado, algunos al alza, algunos a la baja, así que en ese aspecto sería una cosa que yo no tendría para nada en cuenta. En cuanto al paquete de aditivos, aquí sí que hemos visto algunas diferencias tan radicales como algunos de los modelos analizados contienen exactamente el doble de aditivo antidesgaste que otros modelos que hemos visto, así que esto también va a ser un factor muy a tener en cuenta. En algunos otros casos hemos podido comprobar que el fabricante ha decidido utilizar un paquete de aditivos muy similar a lo que viene siendo el aceite original del grupo Volkswagen, pero mejorando notablemente la calidad de la base. Y en lo que a las bases se refiere, pues aquí también hemos visto que hay bastantes diferencias. Fabricantes como Redline, Ansoil, Castrol o Extreme han decidido utilizar bases PAO y con una alta concentración de éster, mientras que el aceite original del grupo Volkswagen, así como también el Ravenol y el Motul, se han conformado con utilizar una base HC, perteneciente a las bases grupo 3, que es claramente una base más sencillita. ¿Y con cuál me quedaría yo? Bien, pues es difícil determinar cuál es el ganador absoluto, porque como hemos podido comprobar, los 4 modelos de aceite que han quedado mejor parados en esta comparativa son muy buenos. En algunos casos hemos visto que algunos han utilizado mejor base, en otros han utilizado una mayor concentración de aditivos, pero más allá de eso, lo que yo me miraría es ver en las fichas técnicas las normas de homologación que indica que son compatibles para ver que coincidan con lo que recomienda el fabricante de tu caja de cambios, y también ver distintos tipos de precio, y también muy a tener en cuenta que, por ejemplo, los dos fabricantes americanos como son Ansol y Redline comercializan sus aceites en envases de 1/4 de galón, que no es 1 litro, que eso también puede ser determinante. Son de 946 mililitros, mientras que las opciones en Castrol y en Extreme son en envases de 1 litro. Eso hay que tenerlo muy claro. En este aspecto yo siempre recomiendo no escatimar en este tipo de aceites, porque la verdad es que la reparación de una caja de cambios de este tipo es muy cara. Estamos hablando de reparaciones que pueden llegar a los 6.000 euros, y sobre todo tener muy en cuenta el intervalo de cambio, porque si bien es muy posible que el propio concesionario donde habéis comprado el vehículo os pueda llegar a decir que el aceite de este tipo no hay que cambiarlo nunca, o que hay que cambiarlo a los 100 y pico mil kilómetros, nada, no hacer caso, y mi recomendación es en torno a los 60.000 kilómetros aproximadamente, y de esa manera la caja vais a asegurar que funcione como Dios manda y que no os dé ningún tipo de problema. Y hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya servido de ayuda para despejar algunas dudas que tenías, sobre todo si estabas pensando en hacerle mantenimiento a tu caja de cambios. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica o que tiene un vehículo con este tipo de caja de cambios, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.